Mi madre gritó: «Eres un ingrato, vete y no regreses nunca». Así que me fui sin decir una palabra. Semanas después, mi papá me escribió: «¿Por qué no has pagado la hipoteca?». Respondí: «Oh, pensé que no era bienvenido». Mi nombre es Daniel, tengo 27 años y hace unos 6 meses dejé la casa de mis padres, o al menos eso creí. Pensaba que sería la última vez. No cerré la puerta de golpe, ni grité, ni hice maletas dramáticas. Solo metí en una mochila un par de cambios de ropa y mi portátil. Ya estaba completamente harto. Sin embargo, ahí estaba, sentado en el sofá de mi nuevo apartamento, mirando cómo mi teléfono vibraba sin cesar con mensajes de mis padres. Sus números parpadeaban en la pantalla como una broma cruel. Casi me resultaba gracioso. Casi. Pero permítanme retroceder un poco, porque si estás leyendo esto, seguro te preguntas cómo llegué hasta aquí. Creciendo, mis padres no eran precisamente cálidos. No diría que fueron abusivos, pero el amor en nuestra casa venía con condiciones. Yo era el responsable, el confiable, el hijo que nunca se rebelaba, que no se metía en problemas, que nunca les daba motivos para quejarse. Mi hermano mayor, Lucas, por otro lado, siempre fue el niño de oro. No hacía nada mal, incluso cuando lo hacía. Abandonaba la universidad y dejaba 3 trabajos seguidos, pero seguía siendo el favorito. Yo, en cambio, conseguí mi primer empleo a los 16 años, pagué la universidad con becas y trabajos a medio tiempo, y comencé a trabajar en finanzas justo al salir de la escuela. Nunca les pedí ni un solo peso. ¿Pero quién sí lo hacía? Lucas. Y adivinen quién fue el que tuvo que hacerse cargo cuando mis padres empezaron a tener problemas con la hipoteca. Sí, yo. No me quejé al principio. Tenía el dinero y ellos eran mis padres. Nunca lo pidieron directamente, pero las culpabilidades eran insidiosas. Mamá se ponía dramática cuando venía a visitarnos y hablaba de lo difícil que estaba todo últimamente y de lo mucho que nos faltaba este mes. Papá mencionaba con mucha casualidad que Lucas estaba tratando de salir adelante, pero que solo necesitaba un poco más de tiempo. Yo sabía lo que estaban haciendo, pero lo dejaba pasar. Al principio solo pagaba alguna factura de vez en cuando. Luego eran las compras, después un aporte temporal a la hipoteca. Temporal, que se convirtió en mensual. Y pronto estaba pagando casi todo, excepto sus pagos del coche. Mientras Lucas se quedaba en casa jugando videojuegos, comportándose como un invitado en su propia casa, apreté los dientes y me encargué de todo. Pensé que éramos una familia y que las familias se ayudan entre sí. Pero hace 6 meses todo llegó a su punto crítico. Era un domingo por la tarde, acababa de terminar una larga semana de trabajo, y como siempre, pasé por la casa de mis padres, llevándoles algunas compras porque sabía que una vez más se les había olvidado ir al supermercado. Entré con las bolsas en las manos, solo para encontrarme con mamá sentada en el salón con los brazos cruzados y esa línea fina que siempre hacen los labios cuando está a punto de enojarse. Lucas estaba en el sofá, como siempre, con su mirada despreocupada tecleando en su teléfono. Papá estaba en la cocina, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado de mí por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Apenas tuve tiempo de saludar cuando mamá empezó a hablar: «Necesitamos hablar, Daniel», y eso nunca es una buena señal. Dejé las bolsas, ya agotado, mientras papá se acercaba y dijo: «Hemos estado conversando y creemos que es hora de que contribuyas más. Tú tienes un buen sueldo, y no es justo que nosotros estemos luchando mientras tú vives por tu cuenta y gastas tu dinero como quieras». Parpadeé. «Pero si ya estoy contribuyendo». Mamá empezó a enumerar unas cuantas facturas aquí y allá. «Eso no es nada comparado con lo que necesitamos», me dijo. Mis manos se apretaron en puños. «He estado cubriendo la hipoteca estos 2 últimos años». «Eso no es nada», replicó Lucas, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, pero ahora tuvo el descaro de poner los ojos en blanco. «Vamos, sabes que han hecho mucho por nosotros. Es solo dinero».
Me giré hacia él, ya irritado. No te veo pagando nada, le respondí. Mamá se levantó. No hables así con tu hermano. Está haciendo lo mejor que puede. Solté una risa sin humor, porque desde donde yo estaba, todo lo que él hacía era intentar conseguir el récord mundial de las horas consecutivas sin hacer absolutamente nada. Papá intervino con voz brusca. Te estamos pidiendo que pongas orden en tu vida. La casa es demasiado para nosotros solos. Si fueras un buen hijo, tomarías responsabilidad. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Les había dado todo, mi tiempo, mi dinero, mi paciencia, y nunca era suficiente. Nunca lo iba a hacer. Respiré profundamente. Déjame aclarar esto. ¿Quieres que me haga cargo de la hipoteca completamente? ¿Pagarla toda mientras Lucas sigue sin hacer nada y tú no ves nada de malo en eso? Mamá apretó los labios. Solo pensamos que, como nuestro hijo, querrías ayudar a tu familia. ¿Y qué exactamente hace Lucas?, pregunté con voz peligrosamente calmada. ¿Una planta de casa? Te odio, tío, dijo Lucas, sentándose y mirándome con rabia. Yo no pedí esto. No, pero seguro que te beneficiaste de ello, respondí, mientras me levantaba y cogía mi bolso. Mamá se levantó furiosa. Si sales por esa puerta, no regreses. La miré por un largo momento y luego sonreí. Está bien, dije simplemente, y salí. Sin discursos dramáticos, sin gritar. Solo lo terminé. Ignoré las llamadas y los mensajes al principio. Me mudé a mi propio apartamento, finalmente libre, y por primera vez en mi vida sentí que podía respirar. Pero hoy fue diferente. Después de 6 meses de silencio, papá finalmente me envió un mensaje. Me escribió: ¿por qué no has pagado la hipoteca este lunes? Miré el mensaje durante un momento y luego dejé escapar un suspiro lento, sintiendo como algo oscuro y satisfactorio se asentaba en mi pecho. Ahora tenía mi respuesta. Respondí: pensé que no era bienvenido. Y entonces mi teléfono explotó con mensajes. Me recosté en el sofá, viendo cómo las notificaciones llegaban a raudales. Aún no había terminado. Ni de lejos. Vi cómo mi teléfono vibraba violentamente sobre la mesa, la pantalla iluminada con una avalancha de mensajes, uno tras otro, de mis padres, y, sorprendentemente, hasta de Lucas. Los mensajes caían como si hubiera abierto una represa. Al principio no los toqué. Me quedé allí, con los brazos cruzados, mirándolos como si fueran un animal salvaje dando vueltas dentro de una jaula. Ya podía imaginar lo que estaban diciendo. Mi madre probablemente estaría furiosa, exigiendo saber cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que habían hecho por mí. Mi padre intentaría parecer razonable al principio, apelando a mi sentido del deber, pero finalmente se frustraría cuando no respondiera de inmediato. Lucas estaba seguro de cuál era su propósito. Pero si tuviera que adivinar, diría que intentaba hacerme sentir culpable o actuar como si toda esta situación no tuviera nada que ver con él. La curiosidad finalmente pudo más que yo, así que tomé mi teléfono. Mi madre me había escrito. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacernos esto? El banco acaba de llamar. Estamos atrasados con la hipoteca. ¿Realmente eres tan cruel? Mi padre envió un mensaje. Esto es serio. No podemos permitirnos estar atrasados con la hipoteca. Podríamos perder la casa. Llámame ahora. Mi madre volvió a escribir. No puedo creer que hagas esto por despecho. Te criamos, y así nos pagas. ¿Crees que nos castigas? Pero solo estás lastimando a la familia. Mi padre le respondió. No seas inmadura. Ya no eres una niña y no podemos manejar esto solos. Tienes que ayudar. Lucas también mandó un mensaje. Amigo, ¿qué sabes tú? No tienen dinero.
¿De verdad vas a dejar que mamá y papá pierdan la casa solo para hacer tu punto? Ahí estaba, el intento de hacerme sentir culpable. En el último momento podría haber respondido enseguida, pero no lo hice. En lugar de eso, me acosté y los dejé. Dejé que el pánico comenzara a apoderarse de ellos. Quería que empezaran a darse cuenta tal vez por primera vez que yo ya no era su red de seguridad. Al cabo de unos 20 minutos, mi teléfono volvió a vibrar. Era una llamada de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Luego, otra llamada de mi madre. Directamente al buzón también. Otro mensaje de Lucas. Contesta al teléfono. Esto no tiene gracia. Sonreí para mis adentros. Gracia es justo lo que me parecía a mí, porque durante años había estado invirtiendo dinero en esa casa como un tonto. Sin hacer preguntas, sin quejarme. Y sin embargo, en el momento que dejé de hacerlo, todo se derrumbó. ¿Qué habían estado haciendo todo este tiempo? ¿Acaso intentaron prepararse para esto? Decidí contestar, pero no iba a perder tiempo discutiendo. Contesté. No es mi problema. Pasaron exactamente 10 segundos hasta que mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté. Y en cuanto lo hice, ella ya estaba gritando. ¿Cómo te atreves? ¿No puedes abandonar a tu familia? Daniel, ¿sabes que necesitamos tu ayuda? Confiamos en ti. Manteniendo la calma, le respondí. ¿Me confiaron a mí para seguir pagando todo mientras ZCH no hace nada todo el día? Ella estalló. No hables así de tu hermano. Está pasando por un momento difícil. Solté una risa irónica. ¿En serio? Él lleva 10 años pasando por un momento difícil. ¿Y sabes quién más ha tenido momentos difíciles? Yo, mientras trabajaba arduamente para mantener un techo sobre sus cabezas. Ella se quedó callada por un momento, pero no terminó ahí. Nosotros lo hicimos todo por ti, Daniel. Todo. ¿Y así nos pagas? ¿Te vas cuando más te necesitamos? Dejé escapar un suspiro lento. No, mamá. Me fui cuando dejaste claro que solo servía mientras pagaba tus facturas. Hubo un silencio, y luego la voz de mi padre interrumpió. Daniel dijo con tono más calmado, solo necesitamos un poco de ayuda. Solo este mes. Ya estamos atrasados y no tenemos suficiente para cubrirlo. Si no ayudas, el banco va a iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Sentí algo punzante en mi pecho. No fue culpa, sino ira. Porque esto era lo que siempre hacían, presionar hasta que no tuviera más opción que ceder. Me hacían sentir el villano solo por establecer límites. Pero esta vez no iba a ceder. Mi madre explotó en el fondo. No podemos vender la casa. Es nuestro hogar familiar. Me encogí de hombros, aunque no podían verme. Eso suena como un problema personal. Mi padre inhaló profundamente, intentando mantenerse tranquilo. Daniel, solo necesitamos un poco de apoyo hasta que lo solucionemos. ¿Solucionarlo?, repetí en voz baja. ¿Cómo finalmente lograr que ZCH haga su parte? ¿O cómo hacer que me sienta culpable para que arreglen sus errores nuevamente? Basta, Daniel, gritó mi padre. Ya basta de rogar. Eres nuestro hijo y tienes que ayudarnos. Mi sonrisa se torció en una mueca amarga. Ahí estaba lo verdadero. No desesperados. No indefensos. Sino con derecho. Bueno, dije, alargando la palabra, parece que tendrán que resolver esto por su cuenta. Colgué casi inmediatamente. Más mensajes llegaron, de mi madre, de mi padre, de ZCH. Furiosos. Desesperados. Insultantes. Pero no me importó. Por primera vez en años, finalmente me sentí libre.
Pero algo me decía que esto aún no había terminado. Ni de lejos. Pasaron algunas horas y me sentí bien. Muy bien. Me estiré en el sofá, cambié de canal al azar en la televisión y disfruté del raro silencio de un día en el que no estaba atrapado por el agujero negro interminable de las demandas de mi familia. Mi teléfono sonó y suspiré. Ya sabía quién era. Pero cuando miré la pantalla, no pude evitar reírme. Lucas. Dejé que sonara. Un minuto después, llegó un mensaje de voz. Lo puse en altavoz, más que nada por diversión. Lucas comenzó con su voz grave y seria, como si fuera un matón de la mafia. Esta vez la has cagado. Mamá está llorando. Papá está fuera de sí. Tienes que devolverles la llamada y arreglar esto. Puse los ojos en blanco. ¿Arreglarlo? Como si hubiera incendiado su casa, en lugar de simplemente dejar de ser su cajero automático personal. Estaba a punto de borrar el mensaje cuando la voz de Lucas se volvió aún más baja, como si fuera a darme alguna sabiduría de tipo duro. Eres un egoísta, amigo. Crees que estás demostrando algo importante, pero lo único que haces es destruir a nuestra familia. Te juro que, si no pagas la hipoteca, lo haré yo. Borré el mensaje antes de que pudiera terminar. Lucas siempre estuvo lleno de amenazas vacías. ¿Qué era esto? ¿Me iba a gritar más fuerte para pedirme dinero agresivamente? Antes de que pudiera dejar mi teléfono, otro mensaje llegó. Esta vez, de papá. No entiendes la gravedad de la situación. Esto no solo se trata de nosotros. Si perdemos la casa, no tendrás dónde regresar. Me reí. ¿Regresar? Pensaba que iba a regresar arrastrándome de vuelta si dejaban pasar esto lo suficiente. Escribí una respuesta. Parece que estoy haciéndolo bien sin ello. Eso debió haberles tocado una fibra sensible, porque 2 segundos después mi teléfono explotó con una llamada de mamá. Contra mi mejor juicio, contesté. Espero que estés feliz, Daniel gritó sin preámbulos, directamente con terrorismo emocional. Tenemos días antes de que nos echen de casa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Contuve un bostezo. ¿Te refieres a la casa en la que aparentemente ya no tengo derecho a existir?, dije con sarcasmo. No te atrevas a burlarte de mí, gritó enfurecida. Oh, si me atrevo, respondí con indiferencia. Me atrevo a hacerlo. Solté un ruido furioso, algo entre un suspiro y un gruñido. Vamos a repasar esto. Hace unas semanas me dijiste que era un ingrato y que me fuera, que nunca volviera. Así que me fui. No volví. Y ahora estás enojada conmigo por hacer exactamente lo que me dijiste. Ese no es el punto. Oh, yo creo que sí, dije con calma. No entiendo. Esta casa significa todo para nosotros. Es la casa en la que crecí. Pero en cuanto dejé de pagarla, está a punto de desplomarse como un castillo de naipes. Hubo silencio. Sonreí. Y ya que estamos, tengo que preguntarte, ¿cuál era el plan aquí? ¿Sabías que llevaba años cubriendo la hipoteca? Así que ¿cuál era la estrategia si algo me pasaba a mí? ¿O solo asumiste que seguiría trabajando como esclavo para siempre? Silencio absoluto. Hice una falsa exhalación de sorpresa. ¿O no? ¿En serio no pensaste en eso?, dije, burlándome. Mi mamá respiró profundamente, como si fuera a estallar en llanto. Pero la interrumpí. He estado pensando, mamá. Tal vez es hora de que Lucas se haga responsable. Digo, él vive allí, ¿no? Parece justo. Mamá se rió, como si le acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Oh, Daniel, no seas ridículo. Lucas no está hecho para ese tipo de responsabilidades. Ah, entonces lo que dices es que siempre se esperaba que yo fuera el hijo responsable porque estaba hecho para ello, ¿verdad?, le interrumpí con una risa fría y aguda.
Lo entiendo, mamá. Finalmente lo dices en voz alta, fui castigado por ser responsable y Lucas fue premiado por ser un parásito. Gracias por aclararlo. Daniel, basta de dramatizar. Oh, ¿no has visto lo dramático que puedo ser? Te lo prometo, respondí alegremente. Te haré una oferta, ya que estoy de tan buen humor. Hubo un momento de vacilación. ¿Qué tipo de oferta? Voy a llamar al banco, dije, con una sonrisa en mi rostro. Mamá inhaló rápidamente, como si fuera a llorar de alivio. ¿Lo harás?, preguntó aliviada. Sí. Voy a llamar al banco y preguntar cuántos meses de pagos no han realizado. Porque, seamos sinceros, este problema empezó en el momento en que dejé de pagar. Silencio sepulcral. Me recosté en mi silla, disfrutando del momento. No pensaste que lo notaría, ¿verdad?, bromeé. Probablemente llevas meses sin pagar, ¿no es así? Pero pensaste que, mientras yo siguiera cubriéndote, todo iría bien. El respirado de mamá se volvió tembloroso. Daniel. Oye, tengo que irme, interrumpí felizmente. ¿Sabes? Tengo muchas llamadas que hacer. Colgué el teléfono, imaginando el caos al otro lado, mi mamá, papá caminando de un lado a otro, Lucas sentado como un inútil, preguntándose si este era el momento en que finalmente tendría que ser un adulto funcional. Pero esto era solo el comienzo. Porque ahora estaba realmente enojado. En cuanto colgué, mi teléfono empezó a explotar de nuevo, llamadas, mensajes de texto, correos de voz. Era casi cómico. Un momento me echaban como si fuera un extra inútil en su familia perfecta, y al siguiente trataban desesperadamente de recuperarme. Muy mal para ellos. Yo no iba a caer. Me recliné y revisé mi app de banca, buscando las transferencias antiguas que les había hecho a lo largo de los años. Miles y miles de dólares. Todos enviados puntualmente. Pero aquí estaba el detalle, si apenas ahora se estaba pagando la hipoteca. ¿Qué hicieron con todo ese dinero antes? Esa pregunta zumbaba en mi mente mientras finalmente hacía una llamada. No a ellos, sino al banco. Me tomó unos minutos, pero cuando finalmente hablé con alguien, expliqué la situación con mi mejor voz de adulto responsable. Hola. Antes me encargaba de los pagos de la hipoteca de mis padres, pero recientemente dejé de hacerlos. Solo quería verificar el estado de la cuenta. El representante me hizo algunas preguntas y luego me puso en espera. Cuando volvió, la respuesta casi me hizo soltar una carcajada. Señor, parece que la cuenta está desvinculada desde hace ya mucho tiempo, casi 8 meses. ¿8 meses? Corrí una mano por mi cabello, suprimiendo un silbido. ¿Así que me estás diciendo que aunque yo les enviaba dinero, no pagaban? Hubo una pausa. Parece que sí. Eso fue oro puro. Terminé la llamada con una sonrisa en mi rostro. Oh, ellos ya estaban terminados, pero yo no había terminado aún. Tomé una respiración profunda y, por primera vez en todo este tiempo, llamé a Lucas. El teléfono casi no sonó antes de que contestara. Por fin, amigo. Tienes que arreglar esto. Oye, una pregunta, interrumpí. ¿Dónde crees que fue todo el dinero que te envié? Silencio. Presioné. El banco dice que no han recibido un solo pago completo de la hipoteca en casi 8 meses. ¿Qué pasa con eso, Lucas? Hubo una larga pausa. Luego. No sé de qué hablas. Oh, por favor, dije riendo con amargura. Tú vives allí. Tenías que haber notado algo. Mamá y papá comprando más cosas, haciendo viajes, ¿a dónde fue todo ese dinero? Balbuceó. ¿Por qué importa eso? El punto es que... lo interrumpí. Han estado mintiendo. Me han dejado pagar mientras se quedaban con el resto.
Y ahora simplemente están descontrolados porque finalmente se han quedado sin mi dinero. Otro silencio. Y de repente, Lucas soltó un suspiro de frustración. ¿No entiendes, Daniel? Hay padres que realmente necesitan ayuda. Oh, créeme, respondí con mi voz cargada de sarcasmo. Lo entiendo perfectamente. Lo entendí cada mes durante años. Estás siendo cruel, replicó Lucas. No, Lucas, dije. Los estoy dejando enfrentar las consecuencias de su propia estupidez. Casi podía escuchar cómo apretaba la mandíbula, pero antes de que pudiera intentar otra manipulación emocional, le solté el golpe real. ¿Sabes que en realidad iba a sentirme mal por todo esto?, le dije. Pero después de enterarme de que me han estado mintiendo durante casi un año, pueden resolverlo sin mí. Estás cometiendo un error, gruñó Lucas. Sonreí. ¿Ves? Y colgué. Apenas tuve tiempo de lanzar mi teléfono al sofá antes de que llegara la siguiente llamada. Mamá, por supuesto. Dejé que sonara. Luego otra llamada. Y otra más. Y después, un mensaje. Mamá envió. Necesitamos hablar. Ahora. Sonreí y respondí. ¿Ahora soy parte de la familia nuevamente? ¡Qué tierno! Casi al instante, mamá respondió. Por tu culpa estamos perdiéndolo todo. Crucé los nudillos sonriendo. ¿Perdiéndolo todo? No, no, no. Está comenzando ahora. Me quedé sentado en el sofá, mirando mi teléfono. Los mensajes de mamá y papá seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de papá. Él escribió. No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Vas a dejar que perdamos la casa? ¿Qué tipo de hijo eres? Me burlé y sacudí la cabeza. Todo lo que han hecho por mí. Si tuviera $1 por cada vez que me manipularon con esa frase, ya podría haber pagado mis deudas. El mismo cansado recurso de la culpa que siempre usaban. Pero no esta vez. No iba a caer. Abrí mis mensajes y respondí, escribiendo todo con una calma deliberada. Curioso. Justo estaba pensando lo mismo. Ambos siguen preguntando qué tipo de hijo soy, pero parece que soy el único que realmente ha estado prestando atención. No soy yo quien no pagó las facturas. No soy yo quien ignoró el problema durante meses. Tal vez es hora de que ambos aprendan a lidiar con sus propios problemas. Mi dedo pasó por encima de la pantalla, casi pulsando enviar de inmediato, pero tomé una respiración profunda. No iba a facilitarles las cosas. Ya no se trataba solo de la hipoteca. Se trataba de recuperar el control. Pulsé enviar. Unos segundos después, papá llamó. Contesté a la tercera llamada, tratando de mantener mi voz estable. Daniel, esto no eres tú. Te criamos mejor que esto. Sabes que siempre hemos estado ahí para ti. ¿De verdad? Porque lo único que recuerdo es que siempre estuvieron allí, solo cuando les convenía. No pude evitar que la amargura que había guardado por años saliera de golpe. He cubierto sus deudas durante tanto tiempo que ya no sé cuántas veces les he salvado el pellejo. Pero cada vez que los necesité, estaban demasiado ocupados o envueltos en sus propios problemas como para preocuparse. ¿Y ahora? ¿Ahora quieren llamarme ingrato? Hubo una larga pausa al otro lado. Podía sentir cómo se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. Bueno, lo siento, Daniel dijo finalmente con voz quebrada. La hemos cagado. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. Sabes que no lo lograremos sin ti. Me detuve, mis dedos golpeando el reposabrazos. No, papá. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Has estado viviendo de mi generosidad durante demasiado tiempo.
Ya no es mi responsabilidad solucionar tus errores. Por favor, no hagas esto. Te lo ruego. No dejes que perdamos la casa, rogó con una desesperación que ya conocía. Me reí sin humor, porque había esperado mucho tiempo por esa venganza. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está el agradecimiento por todo lo que he hecho? Más silencio. Luego finalmente dijo: Daniel, lo siento. Estuve equivocado. Has sido más que generoso y te di por sentado. Pero no dejes que perdamos la casa. Por favor, te lo ruego. Era una súplica débil, el tipo de ruego al que ya estaba acostumbrado a lo largo de los años. Pero esta vez no funcionó. Respondí sin titubear. Vas a aprender a lidiar con esto por ti mismo. Se acabó. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y alivio. Esto no era una victoria sobre ellos. Era libertad. Finalmente ya no era su red de seguridad. Pero luego vi otro mensaje de mamá. No entiendes. Lo vas a lamentar. Verás hasta dónde llegamos. Te necesitamos, Daniel. No dejes que esto lo arruine todo. Casi me dio risa. Aún no lo entendían. Seguían pensando que solo era una herramienta para ser utilizada cuando les convenía. Respondí sin vacilar. Ya tuviste suficiente tiempo. Ya dejé de rescatarte. Lidia con el lío que causaste. Apagué el teléfono. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos intensos de El Reddit Mafioso. Nos vemos en la próxima, donde el misterio y el drama nunca descansan.